iniciamos esta segunda hora con el invitado de la tarde. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Gonzalo Oliveros Navarro, quien es director de la ONG Fundación Dos Países y refugiado en Colombia por su designación como magistrado de la Sala de Casaciones Civil del Tribunal Supremo de Justicia en junio del 2017. Doctor Gonzalo, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Doctor, en la tarde de hoy queremos socializar diversos temas, pero vamos a iniciar con un tema que es bien candente y que está moviendo la cosa política a nivel internacional, y es el caso del Pollo Carvajal y de Alex Saab. ¿Cómo, desde su punto de vista, ve toda esta situación? Veo a sistemas jurídicos mundiales o de esos respectivos países funcionando. Una cosa que en nuestro país, Venezuela, lamentablemente no podemos observar. En España, el caso del general Carvajal, él está recurriendo a sus autoridades para obtener algún tipo de protección. El gobierno de España le ha negado el asilo y él está agotando las vías judiciales para enervar esa decisión. En el caso de Cabo Verde, exactamente igual ocurrió con el señor Saab. Él fue retenido como consecuencia de una solicitud de extradición de los Estados Unidos. En ese país africano pasó cerca de 16 meses ejerciendo los recursos que la ley le da para afrontar eso. Bueno, las decisiones judiciales se producen y habrá que acatarlas. Lamentablemente en nuestro país, como consecuencia de la desconfiguración que existe, la desconfiguración general que existe a nivel institucional, pues eso no es posible. Lo acabamos de observar, de hecho, con lo que ocurrió con el señor Saab. Cuando los Estados Unidos trasladan al señor Saab a Miami, ¿cuál es la reacción del señor Maduro? No de los tribunales, ojo, el señor Maduro. Unas personas que están siendo juzgadas en Venezuela, vinculadas a Citgo, que tenían una medida judicial de casa por cárcel, pues son trasladados sin que intervenga el juez en modo alguno para una prisión nuevamente. De tal manera que en nuestro país no hay división de poderes, y eso es un contraste fundamental con lo que observamos tanto en Cabo Verde como en España, y veremos en Estados Unidos en los próximos meses. Vemos también que Nicolás Maduro decide levantarse de la mesa de negociación en México, porque uno puede analizar y ve a las claras que este punto específico era Alex Saab para estar en esas mesas de conversaciones. ¿Qué pasa entonces con esas mesas de diálogo y de conversaciones, y qué pasa con la población venezolana si no se ve importante para el gobierno venezolano? ¿Solo le importaba a Alex Saab o solo le importa a Alex Saab? Esa pataleta, voy a utilizar esa expresión coloquial, ya se resolverá, y en menos de 1 o de 2 semanas veremos sentados nuevamente en México a la representación del señor Maduro y a la oposición democrática en la conformación unitaria que allí está representada. Eso realmente no me preocupa, porque nosotros estamos sentados allí obligados. La comunidad internacional, los amigos de la comunidad internacional que están allí, Rusia por un lado acompañando al señor Maduro, y los Países Bajos en representación de las naciones democráticas acompañando a la oposición, nos van a obligar a sentar, porque el problema venezolano ha impactado a distintas economías a nivel mundial. No es poca cosa que 6 millones de venezolanos estemos por el mundo al garete, en extrema condición de vulnerabilidad, como lo ha definido la Corte Constitucional. De tal manera que yo no tengo absolutamente ninguna duda que allí se van a sentar nuevamente y que veremos acuerdos de distinta naturaleza en beneficio de Venezuela. Ojo, no porque de buena voluntad una de las partes lo quiera, sino porque las circunstancias obligan a una decisión como esta. Bien, se veía en el día de hoy cómo Julio Borges ha salido a hablar que Nicolás Maduro está creando una maniobra
como parte de dilatar ese proceso que se viene de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo califica usted esa apreciación? Yo soy muy cuidadoso con ese tema de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, la Sala de Cuestiones Previas, tiene una solicitud de la Fiscalía para abrir una averiguación. Eso puede ocurrir como no puede ocurrir. Pero nosotros los venezolanos no podemos dejar que nuestra reinstitucionalización completa, pero específicamente la judicial, esté supeditada a la suerte o no del señor Maduro. A nosotros nos interesa, a todos los venezolanos, 30 millones de venezolanos, nos interesa una reinstitucionalización general del país. Si esa reinstitucionalización empieza por el Poder Judicial como debería y se logra cambiar las cosas, yo pregunto, ¿cuál es el problema en que al señor Maduro, si se le atribuye la comisión de delitos, se le juzgue en Venezuela si hay jueces confiables producto de la reinstitucionalización? Ese tema para mí no es fundamental en el sentido de que yo voy a supeditar todo a la Corte Penal Internacional. Eso puede ocurrir o no. Pongamos un ejemplo. Colombia está en un proceso de observación de la Corte Penal Internacional desde hace más de 17 años en relación con lo que ha ocurrido con el conflicto. Si Colombia hubiese esperado que la Corte definiera o no se abría la investigación, pues no hubiese avanzado como ha avanzado el proceso de paz aquí en este país. De tal manera que pongamos las cosas, ese es mi parecer, respetuosamente, en su justa medida. Ahora vemos también que Venezuela está en un proceso para el 21 de noviembre de esas mega elecciones y que se están disputando este tipo de acciones. ¿Cómo se ve estas elecciones a través del voto y que sean unas elecciones libres y justas? Hoy Leopoldo López hablaba de que no existe esa posibilidad ni de elecciones libres, ni de elecciones justas, ni de elecciones verificables. ¿Qué tan cierto se puede ver este panorama? No soy yo quien para diferir de lo que diga el señor López, pero en todo caso es muy distinta una elección donde solo la acompañan Rusia y Turquía a una elección donde va a haber representación confiable, seria, de una misión internacional de la Unión Europea. Son situaciones muy diferentes. Ahora, no podemos pedir en una situación como la venezolana que las condiciones sean como las de Suiza, como muy bien lo dijo el señor Borrell. Nosotros tenemos las condiciones que lamentablemente tenemos, y esas condiciones las tenemos, y es una cosa muy importante, por culpa nuestra, porque fuimos los venezolanos quienes inventamos en diciembre del 98 lo que hoy está ocurriendo. Eso no lo crearon marcianos, eso lo hicimos nosotros. Nosotros cuando decidimos dar un paso al frente al abismo y votar por Hugo Chávez y quienes le acompañaban. Ahora, cambiando un poco la tónica, el panorama que tenemos, hablemos de esa fundación Dos Países, de esa ONG que usted está dirigiendo. Cuéntanos un poco de esa actividad. La Fundación Dos Países es una ONG que creamos 3 abogados venezolanos que hemos estado vinculados desde el año 2017 al tema migratorio, al tema humanitario. A través de ella estamos contribuyendo de alguna manera con la protección del migrante venezolano y con la promoción de políticas públicas aplicables a la migración venezolana. El problema migratorio que impacta a Colombia lo creamos nosotros los venezolanos. Por ese motivo es una responsabilidad nuestra tratar de proponerle políticas públicas a Colombia que sean aplicables a la migración y que impacten lo menos posible las finanzas colombianas. Hablando de políticas públicas, sabemos también que el gobierno venezolano ha dado el Estatuto Temporal de Permanencia, el ETPB, para venezolanos, y El que gobierno también colombiano. se han registrado una cierta cantidad ya, donde ya se empezaron a entregar las primeras tarjetas. ¿Qué está haciendo la Fundación Dos Países para orientar a esa población venezolana que está ingresando y que ha ingresado al país? Yo tengo en Colombia desde el 29 de julio del año 17.
He escrito casi 1000 columnas en los 1400 días que tengo aquí. Yo diría que mucho más de la mitad han tenido por objeto orientación en materia migratoria, orientación respecto de falencias que observamos en materia migratoria. Mañana, puedo decirlo de una vez, la de mañana tiene por objeto el tema de las convalidaciones y la apostilla. Según informó el DANE esta pasada semana, solamente 1% de quienes tienen estudios universitarios aprobados en Venezuela han sido convalidados en Colombia. El gran problema de eso es la apostilla. ¿Y por qué es la apostilla? Porque los venezolanos difícilmente podemos acceder a ella. Pero resulta que la apostilla es un mecanismo que se implementó a principios de las décadas del 60 del siglo pasado, hace más de 60 años, en una época donde no existían las comunicaciones virtuales como las vemos ahora, de tal manera que se pudiera implementar un mecanismo colateral que permitiera verificar la autenticidad de la documentación venezolana. Y eso se puede hacer con mayor razón porque, como bien ha dicho Cancillería de Colombia en distintas oportunidades, el mecanismo de apostilla es un mecanismo potestativo que Colombia puede o no aplicar. Una sugerencia como esa la hemos hecho desde hace más de 2 años, hace más de 3 años, ¿de acuerdo? Y lamentablemente no ha habido efectividad en la implementación de un mecanismo alternativo a ello. Pero lo proponemos y seguimos insistiendo porque creemos que eso es lo conducente, por ejemplo, en esa materia. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje que usted le envía a toda esa diáspora venezolana que no solo está aquí en Colombia, sino a nivel latinoamericano y mundial? Yo preferiría no dirigirlo tanto a la diáspora, sino a quienes piensan salir. La decisión de emigrar es una decisión que debe ser pensada. No podemos salir al garete sin investigar a dónde vamos, las costumbres que tiene el sitio donde vamos, el clima que tiene el sitio donde vamos. Nuestra migración debe ser mucho más ordenada que la que ha salido hasta ahora. Y respecto a los que afuera estamos, nosotros somos los verdaderos embajadores de Venezuela en el mundo. Lo que nosotros hagamos dirá de nosotros, dirá que somos buenos ciudadanos, como lo aprendimos a hacer en democracia en Venezuela. Eso nos obliga a comportarnos de la mejor manera que podamos. Doctor, queremos agradecerle la participación en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Que tenga una excelente tarde. Gracias, con mucho gusto.